Meditaciones navideñas. Una breve mirada a los diferentes elementos relacionados con el acontecimiento que cambió el curso de la historia humana. Nuestro episodio de hoy: José, el compañero ideal. En nuestro episodio anterior, vimos que María, aquella joven judía altamente favorecida por el cielo para ser la madre terrenal de Jesús, aceptó humildemente tan alto cometido. Pero faltaba hablar de tan delicado asunto con su prometido, su futuro esposo, José. Y ella sabía que el asunto no iba a ser una píldora fácil de tragar para su amoroso prometido. Pero para poner el asunto en contexto, debemos hacer, dentro de lo posible, un perfil de ese hombre que, por su relación con María, estaba destinado a ser el padre adoptivo de Jesús. Aunque los evangelios dicen muy poco sobre él, miraremos algunos hechos de su vida que nos hablan de un hombre moral y espiritualmente íntegro. No hay ningún registro bíblico de algún diálogo público de José con alguna persona. Pero para nosotros es más que suficiente porque en el plan de Dios, José sería una pieza clave más por su ejemplo que por su hablar en público. El relato bíblico nos indica que era carpintero, aunque la palabra griega que se usa para su profesión lo describe como artesano. Podemos trazar su línea sanguínea en la genealogía de Cristo registrada en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 16, pero especialmente desde el versículo 6 en adelante. A pesar de ser solamente un artesano de bajos recursos, José tenía sangre real, porque era descendiente de la casa de David, quien a su vez era hijo de Isaí. También, la descendencia de José es presentada en el libro de Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38, donde se presenta la misma genealogía presentada en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 16, pero a la inversa. Aunque José era de descendencia real, era un hombre bastante pobre, porque al presentar al bebé en el templo, solamente pudo llevar un palomino y 2 tórtolas, lo cual era señal de extrema pobreza. Hoy día, en una sociedad totalmente materialista, el valor, entre comillas, de una persona es determinada por la cantidad de bienes que posee. En el nivel más alto, si es un hombre acaudalado, pues es un buen partido, entre comillas, porque significa, para la mujer, no tener que pagar cuentas, tener un automóvil y una tarjeta de crédito para ir a las tiendas y gastar, tiempo libre para divertirse, etc. Todo sin la preocupación de tener que trabajar. En un nivel menos alto, si no es tan rico, pero por lo menos, entre comillas, produce bien, es todavía una buena opción. Pero bien conocida es la aseveración de la palabra de Dios en el Salmo 17, versículo 1, donde dice: «Mejor bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones». Algo que el dinero nunca podrá comprar es un carácter lleno de nobleza, amor, respeto y protección, algo de lo cual carecen muchas parejas ricas de hoy día. Entonces alguien se preguntará: ¿por qué tuvo Jesús que estar destinado a nacer en el seno de una familia tan pobre? Antes de contestar, debo hacer una pregunta. Si la opción de buscar una madre para el Hijo de Dios hubiese sido suya, ¿habría usted elegido a una jovencita virgen que todavía no conocía varón y que nunca había cargado un bebé en sus brazos, que era una total neófita e inexperta en asuntos de maternidad? ¿O habría elegido a una mujer más adulta,
con uno o más hijos anteriores, que supiera por experiencia lo que es cuidar un bebé 24 horas al día, todos los días, y que sabe hasta de mirarlo si el bebé está bien o no. La lógica humana nos habría hecho a usted y a mí elegir una veterana para algo tan delicado. Pero vimos cómo Dios decidió ir una vez más en contra de la lógica humana y puso aquel precioso legado en manos de una virgen inexperta, pero totalmente consagrada, antes que elegir una veterana, pero con menos condiciones espirituales. Pues apliquemos el mismo principio, aunque desde otro ángulo, para tratar de contestar por qué José sería el elegido para ser el padre adoptivo de Jesús. Los estados civiles de José y María eran contrastantes. Mientras que María era una virgen, José ya era viudo, ya había estado casado y tenía hijos de esa relación o relaciones anteriores. En su contra, como ya mencionamos anteriormente, estaba el hecho de que era financieramente pobre. Pero obsérvese cómo Dios compensó los contrastes entre ellos para complementarlos. Dos neófitos con un legado tan grande no habría sido el mejor escenario para el bebé que ya estaba en camino. Sin embargo, aunque José era viudo, era de mayor edad que María y tenía trabajo y tenía experiencia para criar hijos y sostener de manera digna su casa. Al igual que dijimos sobre María, hay diversas opiniones sobre la edad de José al desposarse con María y el desarrollo de la historia que de él se cuenta. Algunos historiadores consideran que para cuando todo esto ocurrió, José debía tener unos 80 años. Otros, por su parte, colocan a José mucho más cercano a María en asuntos de edad. Pero también debemos decir, como dijimos de María, que José era físicamente lo suficientemente sano y fuerte para la tarea que le esperaba de proveer para su familia y, emocional y espiritualmente, muy maduro en la fe para confiar en Dios. Avancemos ahora en nuestro relato para poder apreciar en toda su dimensión por qué José era la mejor elección para recibir en su futuro hogar con María al bebé que estaba por llegar. Para eso, primero leeremos por parte el relato en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Allí dice lo siguiente: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a usar la imaginación y adentrarnos un poco más en este relato y concentrémonos en ese momento en que José aparece en escena de lleno por primera vez, el cual es el momento en que María se sienta con él y le dice: Bueno, amor, tenemos que hablar. Necesito toda tu atención y comprensión, porque lo que te voy a decir no parece tener sentido. Deja ver por dónde comienzo. Bueno, es más, voy al punto. Estoy embarazada. María le cuenta todo lo que el ángel Gabriel le ha revelado, de su elección como madre terrenal del Hijo de Dios,
la concepción milagrosa por medio del Espíritu Santo, en fin, todos los detalles. José la escucha en silencio, traga en seco, porque es un momento duro para él. La mira fijamente y quizás por el aturdimiento no dijo nada de inmediato, pero luego le dice: pero María, ¿cómo tú me haces esto? Si me dices que has cambiado de idea y sientes que ya no me amas, lo puedo entender. Si me dices que te sientes muy joven para entrar en una relación matrimonial y vivir juntos, también lo puedo entender. Pero embarazada, María, por favor. Hay pesar en el rostro de María. Sabe que es muy favorecida al ser elegida para tan noble misión, pero también es humana y ama a José. También sabe que lo que le está contando a José no tiene precedentes. Y en ese momento comienza a darse cuenta que ser elegido por Dios para cualquier misión no necesariamente va a ser un camino lleno de flores y de aromas. Debemos entender que cuando Dios llama a una persona y le comisiona una misión específica, en su infinita sabiduría, Dios puede no quitar los sufrimientos y penas que conlleva cumplir con esa misión. Pero hay algo que sí promete, y es estar ahí en todo momento, porque Dios no necesariamente llama a los capacitados, pero siempre capacita a los llamados. Pero volvamos a la tensa conversación entre estos dos personajes elegidos por Dios para tan difícil tarea. José hace silencio y al mirar el semblante de María sabe que ella no está bromeando y se mantiene firme en su versión de los hechos al decirle que está esperando un hijo, pero que ese hijo no es de ningún hombre terrenal y que por lo tanto no le ha sido infiel al voto de desposamiento entre ellos. José comienza a asimilar la situación y su orgullo varonil se hace pedazos, porque está convencido que ella ha estado con otro hombre y para nada le va a creer esa historia que suena a pura fantasía. Jamás en la historia de la humanidad ha habido registro alguno de una dama quedando embarazada así de la nada. La ama, pero sabe lo que se avecina, la duda, la burla, pero sobre todo sabe que se convertirá en un hazme reír si comenta el asunto con su círculo de amigos y familiares. La conversación termina, pero la agonía de José apenas comienza. Ya puede ver la gente burlándose de él en su cara. Ya también siente el dolor de ver a su amada María despreciada por la sociedad. Por otro lado, asumimos también que, de manera natural, José no quiere hacerse cargo de un hijo que no es suyo y cuyo padre hasta el momento desconoce. Después de larga meditación y perdido en sus pensamientos, decide dejarla. Pero como la ama, no quiere dejarla difamándola, sino en secreto, porque aunque está dolido como hombre, siente amor y compasión por ella. Sabe muy bien que si la sociedad se entera de la verdadera razón por la que va a dejarla, según la ley de Moisés, ella será seguramente apedreada y no quiere verla terminar así de una manera tan vil y violenta. Esto nos muestra la primera gran cualidad moral de José: justo. Pobre pero justo. Pobre pero noble. Esto lo confirma parte de la lectura bíblica que tuvimos anteriormente, donde relata en el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 18 y 19, la parte donde dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Dios, conociendo la firme decisión de José y que ningún ente humano podría convencerlo de la inocencia de María, decide enviar un ángel para explicarle a José la realidad de las cosas, que estaba profetizado siglos antes que una virgen, esa virgen con quien estaba desposado, concebiría y daría a luz un varoncito y que su nombre era Emanuel, que significa Dios con nosotros.
Repasemos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 1, versículos 20 al 23. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No sé si a la mente de alguien de ustedes ha llegado el pensamiento de que si José había decidido dejar a María, era porque casi seguramente o no había leído en la Torá, o si lo había leído se le habría olvidado que estaba profetizado que una doncella en su estado virginal sería el canal humano para traer al mundo al Mesías. Llama la atención que al final de la instrucción a José en el sueño, el ángel le da la razón y garantía de que lo que sucede viene de lo alto, cuando le dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Aquí el ángel está citando al profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Si José, como judío, no sabía de esa profecía, o si la sabía y se la había olvidado, no está registrado en ninguna parte. Pero lo que sí sabemos es lo que hizo después. El relato dice, en el versículo 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Aquí se resaltan dos cualidades morales más del carácter de José: humilde y obediente. Humilde para reconocer que estaba equivocado sobre la aparente infidelidad de María, y obediente para hacer exactamente lo que le fue instruido, es a saber, recibirla como esposa y reservar el nombre Jesús para el niño. Pero notemos que hizo algo más, algo que revela la calidad moral y espiritual de José. Ya convencido que su matrimonio estaba siendo bendecido por Dios de una manera extraordinaria, a pesar de ya haber recibido a María como su esposa, decide no tocarla hasta luego del alumbramiento de ella. El versículo 25 lo dice así: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Veamos lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice, de ese mismo versículo, dice: pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Muy interesante el asunto. La humildad y sumisión de José le permitió ver algo más allá del legítimo deseo sexual por su esposa. Él vio el cuadro completo del plan divino y entendió claramente lo que Dios buscaba mediante el proceso de concepción, durante la gestación y el alumbramiento. Estaba claro para él que era el plan de Dios que todo el proceso de gestación debía mantenerse en estado inmaculado. Podía legítimamente tener intimidad con María, pero habría dejado de manera natural rastros genéticos humanos que no desaparecen de inmediato. Como hombre anteriormente casado, José sabía esto con toda claridad. Desde su concepción y hasta el alumbramiento, todo el aparato reproductor de aquella bienaventurada joven debía estar libre de cualquier contaminación genética natural de otro ser humano. De esa manera, José mostró otra cualidad de su carácter: dominio propio. Decidió no tener intimidad con María, sino hasta después del alumbramiento. Creo que ya vamos teniendo una idea más clara de por qué José fue elegido para ser el protector legal, o sea, el padre adoptivo de Jesús. Tal tarea no debía ser puesta en los hombros de cualquier persona con ligereza de carácter, aunque tuviera más dinero o mejor casa. Como padres, nos preocupamos mucho sobre el futuro de nuestros hijos,
pero especialmente nuestras hijas. ¿A quién elegirán como su esposo? ¿Cómo serán tratadas? ¿Si tendrán una vida feliz o miserable? Pero lo más importante, si ese compañero elegido será un verdadero hombre con carácter noble que las amará y protegerá en todo momento, aún a costa de sus vidas. Se puede comprar carros, casas, ropa, viajes, etc. Pero amor, comprensión, protección y compañerismo es algo que solamente un carácter noble puede proporcionar. Tengo una profunda convicción personal de que la forma como un esposo trata a su esposa embarazada dice más que 1000 palabras por tener que tratar con los cambios emocionales que experimenta la joven futura madre. Los malestares de la mañana, el cambio inevitable en la figura, las noches de sueños interrumpidos por una barriga cada vez más grande, las visitas al médico, el aumento de peso, las alteraciones del apetito y con ellos los temidos antojos. La mujer embarazada se vuelve mucho más frágil emocionalmente y necesita sentir al lado un compañero comprensivo y protector. Eso es exactamente lo que José fue para María, quien, como una mujer normal, de seguro experimentó todos esos cambios físicos y emocionales durante su embarazo. Hay muchos hombres que no asumirían la manutención y el cuidado amoroso de un hijo que no han engendrado, aunque hay más de un caso excepcional de padres adoptivos mejor que muchos padres biológicos. Nuestro protagonista de hoy, José, siguió trabajando duro en su taller para sostener su casa, lo cual nos presenta otro rasgo de su carácter: proveedor. Según el relato del libro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 7, el tiempo del alumbramiento de María se cumplió mientras se hallaban en Belén por causa del edicto del empadronamiento emitido por el emperador Augusto César. Pero algo que no se ve a simple vista es que el edicto romano de empadronamiento fue permitido por provisión divina para de esa manera llevar a María y a José hasta Belén para cumplir la profecía del profeta Miqueas, quien profetizó que de Belén saldría el Mesías. El viaje para llegar allí no fue nada fácil, dado que María estaba muy avanzada en su estado de embarazo y debían avanzar con extremo cuidado para no lastimarla. Recordemos que tal viaje era de varios días, muchos kilómetros y tortuoso al lomo de una bestia, lo que de seguro provocaba muchas incomodidades a la joven embarazada. Al llegar, no puede encontrar un lugar digno para acomodar a su agotada esposa. Todo lugar de alojamiento está lleno por la cantidad inusual de gente en la ciudad a causa del empadronamiento. Podríamos decir que llegaron tarde. Corre de aquí para allá y de allá para acá, buscando un lugar adecuado, pero no lo encuentra. Su dignidad varonil es sacudida por no ser capaz de solucionar el problema con presteza. Y así es como se siente un hombre responsable cuando se presenta un problema que sabe que es él quien debe solucionarlo. Ahora, con el alma partida, descorazonado y tragando en seco, lleva a su amada María al único lugar que pudo hallar, un sucio establo lleno de animales. Imaginamos a María, ya con dolores de parto, consolando al atormentado José diciéndole: «Está bien, amor, has hecho todo lo que has podido para darme un buen lugar y sé que me amas y deseas lo mejor para mí y para el bebé. Pero ya estoy por dar a luz y no hay tiempo para más. Ayúdame a recostarme porque ya voy a dar a luz». Sin más detalles registrados sobre esta parte, allí, con los animales del establo como acompañantes, el amoroso José asiste a su amada esposa con el parto y juntos dan la bienvenida al bebé que iba a dividir la historia para siempre. El bebé que traería salvación consigo, la majestad del cielo, el gran yo soy. No hay dudas que el cielo protegió a María y al bebé
de alguna posible infección en tan inapropiado lugar lleno de bestias, bacterias, estiércol y malos olores. Allí, los devotos padres vieron por primera vez el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. En este capítulo de hoy, recordamos a este ilustre personaje, a quien vemos actuando desde varios ángulos. Lo vemos, en primer lugar, cuidando de no difamar a María y tratar de dejarla en secreto para que no fuese apedreada. También lo vemos aceptando la recomendación del ángel de recibir a María como esposa. También trabajando todos los días para proveer para su recién formado hogar. Lo vemos también cuidar de María durante todo el embarazo y durante el largo y penoso viaje a Belén, proveyendo lo mejor que pudo. También lo vemos acudiendo con María a la presentación del bebé a los 40 días de nacido. Y también lo podemos ver huyendo con su familia a Egipto cuando la vida del bebé y de María estaba en peligro y regresando cuando ese peligro ya no existía. Todos estos detalles nos hablan de un hombre justo y noble, temeroso de Dios, respetuoso, amoroso, protector, responsable y proveedor. En nuestro próximo episodio, analizaremos el legado de este singular personaje como compañero de María y la vida del niño Jesús. Será entonces hasta el próximo episodio. Dios les bendiga.